de esta temporada, que hay muchas sorpresas, muchas cosas lindas y sobre todo, mucha Biblia. Vamos una vez más a aprender la palabra de Dios. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta temporada, poder descubrir juntos ese plan maravilloso que Dios tiene, y la verdad es que después de finalizar cada temporada, siempre aquí tenemos el sentimiento de que no vamos más a continuar aquí, en este escenario, pero vamos a prepararnos para un día entrar a ese santuario celestial. Esa es nuestra promesa, ese es nuestro deseo. Nos vamos a preparar para ese momento. Junto a miles de personas que también están viendo este programa, tomamos esa decisión. Y hoy vamos a aprender un poco más sobre ese santuario celestial. Muy bien, el tema de hoy es el santuario de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios y antes de hacerlo, como siempre, oramos. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Que Jesús pueda resplandecer, que tu palabra pueda ser exaltada, que el Espíritu Santo pueda colocar esta verdad en nuestro corazón. Danos tu bendición, guíanos en el nombre de Jesús. Amén. El santuario de Dios. Hasta aquí nosotros ya hemos visto todo el ministerio de Jesús simbolizado, representado por el santuario. Jesús vino, nació, entró al atrio, entró al lugar santo, entró al lugar santísimo. ¿Cuándo salió del lugar santísimo? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el ataque que se hizo contra el santuario? Incluso todavía se continúa haciendo. ¿Y cuáles son las verdades que el santuario nos enseña? Mas ahora llegamos a este punto. ¿Cuál es el santuario de Dios hoy aquí en la tierra? ¿Dónde es ese santuario? ¿Cuál es ese santuario? Para eso nosotros tenemos que hacer un breve recorrido y decir que el primer santuario que Dios tuvo aquí en la tierra fue el jardín del Edén. ¿Cuál es la idea del santuario? Dios le dice a Moisés: yo quiero morar con ustedes, quiero habitar, quiero vivir con ustedes. Por eso hace un santuario. Eso dice Éxodo 25:8. Dios creó este planeta y creó al ser humano para vivir con el ser humano. Fuimos creados para Dios. Eso dice el libro de Colosenses, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Hasta que no entendamos eso en la vida, estaremos dando vueltas innecesarias en la vida, perdiendo tiempo, perdiendo recursos, perdiendo cosas, abriendo heridas, hasta que no entendamos que fuimos creados por Dios y para Dios. En el jardín del Edén, el jardín del Edén fue el primer santuario. Dios habitaba con sus hijos, hasta que el pecado entró. Y cuando el pecado entró, el ser humano se alejó de Dios, no quiso más escuchar la voz de Dios, por eso escondió. Luego no quiso más ver el rostro de Dios. Y allí, ¿cómo quedaría ese asunto? Dios quería comunicarse con el ser humano, aparecieron los patriarcas y a través de los sacrificios entendían lo que Jesús iba a hacer a su favor. Pero Dios manda a Moisés y le dice: haz un santuario. Y en ese santuario Dios instruye al pueblo. Y a través de los israelitas, nosotros hoy podemos incluso ver claramente el plan de salvación. El santuario cumplió un papel pedagógico. Era la manera didáctica de Dios enseñarnos cómo nos salva. Y ya vimos aquí en esa temporada cómo todo el ministerio de Cristo apuntaba justamente a lo que había y lo que se hacía en este santuario. Este santuario, después de varios años por el desierto, un día llegó hasta Silo. Y ahí en Silo fue la última parada. Porque después de Silo, David, mirando cómo él vivía en Jerusalén, de Silo a Jerusalén hay una distancia, no mucha, pero hay una distancia. Dice: ¿cómo es posible que la casa de Dios sea una carpa? Yo le voy a hacer una casa. Dios le dice: no, tú no lo harás. ¿Quién lo hará ¿Quién lo hará? Va a ser tu hijo. Pero David recogió todos los recursos necesarios, todo el oro, toda la madera, mandó traer de fuera incluso la madera para poder construir una casa para Dios. Eso se convirtió en la mayor gloria del pueblo de Israel, la casa de Dios, que como se conocía muy bien como el templo de Salomón, porque Salomón lo construyó, pero los materiales, ¿quién fue quien proveyó? Fue David, porque él tuvo el deseo de hacer esa casa para Dios. Y ustedes saben dónde se construyó esa casa, en el monte Moria.
Si ustedes recuerdan, el monte Moria fue el lugar donde Abraham fue para sacrificar a su hijo, en obediencia a una orden que Dios le había dado. En el mismo monte donde Abraham quiso sacrificar a su hijo, fue allí donde se levantó el primer templo, o el templo de Salomón. Ese templo era la gloria del pueblo, solo que Nabucodonosor, por 3 veces vino, invadió Jerusalén. Y en el año 586, en esa invasión, destruyó por completo todo y llevó todos los utensilios, incluso para la casa de su Dios, allí en Babilonia. Cuando quedó todo destruido, el pueblo de Dios fue esparcido, fue llevado esclavo. Allí vemos el libro de Esdras y Nehemías, que ellos empiezan con un plan de reconstrucción del templo. Entonces, ellos vuelven, reconstruyen ese templo, y ese templo es conocido como el templo de Zorobabel. ¿Por qué? Porque Zorobabel era el gobernador, un templo reconstruido. Ese templo reconstruido ya no era como el primero. Aquellos que habían conocido el primer templo se lamentaban al ver el segundo templo, pero aquellos que nunca habían conocido el templo, que recién lo veían porque lo habían reconstruido, se alegraban. Ahora, ese templo de Zorobabel fue reformado. ¿Por quién? Por Herodes. Para poder congraciarse allí con los judíos, reformó el templo. Y ese templo reformado es el templo al cual Jesús entra. Ese templo es el cual Jesús purifica, limpia, al iniciar su ministerio y al terminar su ministerio aquí en la tierra. Ese templo en Jerusalén. Un día, allí los discípulos pasaron cerca de ese enorme templo. Vamos a Mateo capítulo 24 y miren lo que sucede allí. Dice allí, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí Jesús dio una profecía. ¿Qué profecía? Que ese templo sería destruido, pero sería destruido para siempre. Hoy, si ustedes van para Jerusalén, van a encontrar apenas el muro de los lamentos, donde alguna vez fue parte de la pared donde se levantó el templo, porque donde era el templo está una mezquita. Y allí van todos los judíos para orar, para lamentar, allí van para suplicar, porque recuerden que Salomón había dicho, todo aquel que viene a este lugar, tú lo oirás desde los cielos. Hasta hoy los judíos allí van para orar, en ese muro de lamentaciones. Pero ahora no quedó nada de ese templo, todo fue destruido. ¿Cuándo fue destruido? En el año 70. General romano Tito destruyó el templo, todo, no quedó absolutamente nada. Ahora, ¿qué sucede? Como ya cumplió su función pedagógica, Dios no levantó más construir otro templo, otro santuario. La pregunta es, si antes la gloria de Dios descendía sobre el templo, o primero sobre el santuario, que era la carpa movible, después que el templo fue destruido, ¿cuál es la morada de Dios? ¿Son las paredes de un templo de hoy? No. Hoy el templo de Dios es otro. Vamos a abrir la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Recuerdan ustedes la gloria de Dios como descendía sobre la carpa, sobre el templo? Ahora, esa gloria de Dios, ¿dónde quiere estar? En nosotros. Ustedes son el templo, dice. Y miren lo que dice Pablo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Entonces, aquella idea de que yo tengo un cuerpo y con mi cuerpo hago lo que quiero, es diabólico. Porque nosotros somos el templo de Dios. Cualquiera que destruya ese templo, Dios lo destruirá. Eso quiere decir que cualquier cosa que atenta, es un atentado contra nuestra salud, es un pecado. Toda cosa que destruye nuestra salud es pecado.
Porque es este el lugar donde Dios quiere morar. Ya no en paredes, sino en la vida. ¿Qué cosa más dice Pablo? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dice, no ignoren. Tengan cuidado. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí está la pregunta. ¿No ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Tenéis de Dios y que no sois vuestros? En otras palabras, tú no eres dueño ni siquiera de ti. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando está hablando cuerpo y espíritu, está hablando de lo íntegro que es el ser humano. El ser humano es un ser humano holístico. Cuida tu cuerpo, cuida tu mente, porque Dios incluso se comunica a través de ella. ¿Cómo damos gloria a Dios? Cuando tenemos buena salud. No ignores que tú eres el templo de Dios y Dios quiere morar. ¿Cómo mora? A través de su Espíritu. ¿Cómo el Espíritu Santo mora en mí? Cuando yo empiezo a revolcar por el suelo, cuando empiezo a hablar lenguas, no. El fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. El Espíritu Santo mora en mí cuando yo me aferro a Cristo, a su palabra, y el Espíritu transforma mi vida. Mira lo que es el Espíritu. Antes de que yo me convierta, el Espíritu Santo trabaja de afuera adentro. Cuando yo me acepto a Jesús, el Espíritu Santo trabaja de adentro a afuera. Los cambios humanos son de afuera para adentro, y esos cambios son superficiales. Los cambios reales son de adentro para afuera, y ese cambio lo puede hacer solamente Dios. Si tú quieres un cambio real, tú no lo puedes hacer. Tú puedes ponerte una máscara, una sonrisa y por dentro estar podrido. Jesús dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados, por afuera parecen lindos, pero por adentro es podredumbre. Entonces todo cambio comienza adentro. ¿Y cómo? Cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje. Muy bien, ¿eso qué significa? 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Presten atención. Religión también es alimentación. ¿Por qué? Porque todo lo que comemos afecta. Todo lo que afecta a la parte física, afecta a la parte emocional o la parte mental. Afecta. Entonces, la comida también tiene que dar gloria a Dios. Yo tengo que honrar a Dios con lo que como. El alimento que hay en mi mesa también es adoración. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos lo que comemos. Ustedes saben que todo lo que comemos se convierte en sangre, ¿no? Y de eso depende nuestra salud. A veces tenemos lucidez para poder aprender, o a veces tenemos todo pesado. Hay personas que dicen, pastor, no tengo ni siquiera deseo, nada, parece que estoy... Claro, tienes que comenzar por lo básico, cambiando tu alimentación, practicando, teniendo hábitos saludables. Por allí comienza. Entonces, el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando acerca de cómo el santuario se trasladó para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que esto es vuestro culto racional. Dios quiere un culto racional. ¿Ustedes se acuerdan de los sacrificios? ¿Dónde se ofrecían los sacrificios? En el altar. Y recuerdan que esos sacrificios tenían que ser perfectos, porque representaban a Cristo. Y recuerdan que esos sacrificios aquí eran muertos. Pablo dice bien, ahora ya no ofrecemos sacrificios, porque vuestro cuerpo es sacrificio vivo. Ya no muerto, vivo, santo y agradable a Dios. Por eso a partir del versículo 2 dice, cuida tu mente, cuida tu salud, cuida todos los aspectos de la vida. ¿Y cómo nosotros cuidamos la mente, la salud física, mental y espiritual? La Biblia nos enseña cómo. En la Biblia hay leyes, hay principios. ¿Quieren ver una? Miren cómo la Biblia cuida de nuestra salud. Génesis 1:29, cuando Dios creó al ser humano. Dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y que da semilla, eso será para comer. Es el alimento que Dios nos dio. Él nos creó y Él sabe cómo funcionamos.
Entonces, la dieta, la alimentación que Dios dio al ser humano es una alimentación basada ¿en qué? En vegetales, en semillas, en plantas, en frutos. Es decir, una dieta vegetariana. Fuimos creados para funcionar así. Ese es el alimento que Dios recomienda. Ahora, nuestro gusto fue deteriorado. Las cosas que debemos consumir no nos gusta. Las cosas que nos hace daño nos agrada. Quiere decir, hubo una degradación hasta nuestro gusto. Y después nosotros nos quejamos por qué no tenemos buena salud. ¿Usted sabía que puede postergar su funeral? Porque hay cosas que nosotros mismos provocamos en la vida. Nosotros mismos adelantamos. Es verdad que mientras estemos aquí, vamos a morir. Y ahí vienen algunos que dicen, ¿no? De algo hay que morir, así que voy a comer de todo. Es irresponsabilidad. Dios nos ha dado un cuerpo. Mira, cuando compramos un carro nuevo, cuando tenemos algo nuevo, lo cuidamos. Un objeto, ¿cuánto más el cuerpo? A un carro no le vas a poner que funcione con agua, si está diseñado para funcionar con gasolina. ¿Y por qué nosotros queremos funcionar de otra manera cuando no estamos diseñados para eso? ¿Qué cosa es la salud? Salud es recompensa. Recompensa la obediencia. ¿Qué cosa es enfermedad? Consecuencia. ¿Ustedes sabían que el 90% de enfermedades es el resultado de nuestra desobediencia? ¿Podemos evitar sufrimiento? Podemos. Ahora yo voy a hablar una cosa. Cada vez que yo me enfermo, es el mejor momento, yo voy a hablar de mi experiencia, cada vez que yo me enfermo, es el mejor momento para pensar qué hábitos tengo que cambiar. La enfermedad es un llamado a pensar, no qué pastillas voy a tomar, sino qué hábitos tengo que cambiar. ¿Qué hábitos tengo que dejar o qué hábitos tengo que tener? Porque ¿qué cosa es la enfermedad? Es la consecuencia. Si nosotros fuésemos fieles a la palabra de Dios, muchas enfermedades. Ahora, hay otro tipo de enfermedad que no tiene nada que ver con hábitos, ¿no? Pandemias, epidemias. Uno no quiere decir que cuando uno es hijo de Dios nunca se va a enfermar. Mientras estemos en este mundo vamos a enfermarnos, pero hay enfermedades provocadas por el ser humano. ¿Acaso cuando vas al médico lo primero que hace en el tratamiento no es cambia tu alimentación? ¿Cambia tus hábitos? Entonces cada momento que enfermamos es un llamado. Tengo que cuidarme mejor. La salud exterior o un exterior saludable inicia en el interior. Hay otras enfermedades que son por genética, ¿no? No podemos evitar. Pero hay enfermedades que son provocadas. En la Biblia hay leyes, diversos tipos de leyes. Miren, hay leyes civiles, leyes de protección, Éxodo 21. Hay leyes ceremoniales, sacrificios y ofrendas. Y hay leyes de salud. ¿Dónde están las leyes de salud? Levítico 11. Vamos a Levítico 11. Lean eso, por favor, con detenimiento, porque allí es Dios quien hace la distinción de qué alimentos comer. Pero aquí es que hay que comer carne. Mira lo que pasó. Tú sabes que en el diluvio no quedó nada para comer. Todas las hierbas, ¿verdad? Todas las plantas fueron destruidas. Probablemente cuando Noé salió del arca, solamente tenía animales. Y la vegetación recién estaba comenzando a salir. Es probable, no quiero decir que es seguro, es probable que allí ya Dios dio la permisión, Dios permitió, probable, no quiero decir que esto sea así. Entonces el ser humano, como fue deteriorando su gusto y empezó a comer carne, entonces Dios dijo, está bien. ¿Quieres comer carne? Esto no es el alimento no es el alimento recomendado, pero yo te voy a permitir comer ciertos alimentos. Entonces en Levítico 11 encontramos alimento permitido y alimento prohibido. Entonces presten atención, existen tres tipos. Primero recomendado. ¿Cuál es el recomendado? Génesis 1:29. El segundo, ¿cuál es? El permitido. Y el tercero, ¿cuál es? El prohibido. ¿Lo hizo Dios para nuestro mal? No. Para nuestro bien. Finalmente, ¿quién se beneficia? El ser humano.
Y él puso características de los cuadrúpedos tal, de los peces tal, de las aves tal, características. Esas son leyes de salud. Y luego tenemos la ley moral, que es la ley de Dios, que eso no cambia. Algunos dicen, no, la ley de Levítico 11 también fue clavada en la cruz. Presten atención. ¿Cómo es que va a ser clavada en la cruz si salud no es un asunto de judío? Salud es un asunto del ser humano. Salud, principios de salud son principios de salud. ¿Por qué las leyes de Levítico 11 no fueron clavadas en la cruz? Las leyes de salud y todas las leyes de salud. Le voy a dar 4 razones. Primera razón, porque es permanente, no es, o sea, el animal limpio y inmundo no fue que recién allá en Levítico Dios dice, esto es limpio, esto es inmundo. No. Ustedes saben que Noé ya sabía que era limpio y que era inmundo. Noé no era judío. Miren lo que dice Génesis 7:2. De todo animal limpio tomarás, cuando estaban ingresando los animales al arca, 7 parejas, macho y su hembra, y de los animales que no son limpios, una. Entonces, la distinción no lo hace Moisés. ¿Quién lo hace? Dios. Y no lo sabía el pueblo judío, lo sabían desde el comienzo. En Génesis ya vemos distinción de alimento o de animal limpio e inmundo. Una segunda razón. Fue Dios quien llamó inmundo. No fue Moisés. Miren Deuteronomio 14:3. No comerás nada abominable. Y fue Dios quien llamó abominable. Número 4. Miren, ven. O número 3. Job 14:4. Ah, no, pastor, Jesús nos enseñó que con una oración ya se limpia todo. Miren lo que dice Job 14:4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Solito responde, nadie. Finalmente, no era tipológico, es decir, las leyes de salud no apuntaban al sacrificio de Jesús. Fue anulado cuando Cristo murió todo lo que apuntaba allí. Pero la ley de salud no apuntaba al sacrificio de Jesús. La ley de salud fue dado para nuestro bienestar. Ah, no, pastor, pero en 1 Timoteo el apóstol Pablo dice que vendrán con doctrinas de demonios. ¿Cómo que doctrinas de demonios? Vamos a 1 Timoteo 4, porque hay muchos que malinterpretan ese texto. Dice que vendrán y prohibirán 1 Timoteo capítulo 4. Es interesante, dice el versículo 1, en los postreros tiempos vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo les pregunto, ¿esto de animal limpio y inmundo es doctrina de demonio o es de Dios? Es de Dios. Para comenzar, esto no es de demonio, esto es de Dios. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias comiesen. El texto es claro. Había un grupo que eran los ascetistas, que prohibían que todo placer era malo, hasta comer era malo. Dice, no, son doctrinas demoníacas, porque Dios creó alimentos para que con acción de gracias comas. No dice todo, alimentos para que con oración comas. Cuestión de leer bonito nada más. Y ahí el versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno, por supuesto. ¿Para qué Dios creó un buitre? Para limpiar la ciudad, no para comer. Ah, si todo lo que Dios creó es bueno, entonces come serpientes venenosas. Ah, no, eso no. ¿Cómo que no? No es que es todo. ¿Qué dice allí? Dice, y si se toma, nada de desecharse si se toma con acción de gracias. Y ahí está la respuesta. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, la Biblia me enseña qué puedo y qué no puedo. Ahí dice, por la palabra de Dios y la oración. Es decir, la oración no puede reemplazar lo que la Biblia dice no. Las dos cosas van juntas. Y la Biblia dice que es abominable y que no es. Entonces hay que interpretar lo que la palabra de Dios dice en su contexto. Tú eres el templo del Espíritu Santo, lo estás cuidando. Tenemos muchas otras cosas para hablar sobre esto. No cambies el canal, vamos a una breve pausa y ya regresamos. Este video fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Hoy estamos hablando sobre un tema importante, el santuario de Dios.
Pablo dice que tú y yo llegamos a ser el santuario de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo. Y la Biblia presenta leyes de salud. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Y ya dijimos antes de la pausa que la enfermedad es un buen momento para parar, reflexionar. Y no solo la enfermedad, hay que parar antes de enfermarnos. ¿Qué hábitos tenemos que cambiar? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y hablando acerca de los alimentos, hay algunos que por allí sacan textos fuera de contexto para justificar que todo se puede comer. Ustedes saben que incluso hay enfermedades por comer cosas que no se debe, ¿verdad? Presten atención. Hay algunos que dicen así: la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todo lo que Dios limpió, nadie lo llame común. ¿Dónde se van? A Hechos capítulo 10. Ahora nos en Hechos 10. ¿Y qué cosa toman? El versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez diciendo: lo que Dios limpió no lo llames común. Ya ven, aquí dice que lo que era inmundo, Dios ya lo limpió. Es que hay personas que leen un texto fuera de su contexto. ¿En qué contexto está hablando? Esta es una visión que tiene Pedro. Miren la visión, versículo 10. Tuvo gran hambre, quiso comer, mientras le preparaban algo, durmió. Versículo 11. Vio el cielo abierto que descendía y algo semejante a un lienzo atado a las 4 puntas, y en las cuales habían cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Vino una voz y dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez diciendo: lo que Dios limpió no llames común. Ya ve, Dios limpió todo animal. Y ahí se quedan. Pero luego va a explicar. Vamos al versículo 28. Miren lo que dice. Versículo 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío sentarse, juntarse o acercarse a un gentil o a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame inmundo. ¿Está hablando de comida? No. Los judíos no podían sentarse con los gentiles porque los llamaban inmundos. ¿Y qué cosa le dice Pedro? Pero Dios me mostró que no llame inmunda lo que Dios limpió. ¿Está hablando de comida? No. Está hablando de relacionamiento. Pero muchos agarran un texto, ahí dice, tienen que leer todo el contexto. La Biblia no se contradice. Entonces, ¿qué más podemos ver en la Biblia? Miren, en la Biblia encontramos, ya dije, 3 tipos de alimentos: recomendado, permitido y prohibido. Hoy más se hace caso a lo que un médico dice, ¿verdad? Vas al médico y dice: no debes comer cerdo. El médico dijo. Eso la Biblia ya lo dice. ¿Ustedes se dan cuenta que el ser humano está más dispuesto a obedecer a un hombre que a Dios? Cristian. Sí, no llevé muy en claro. Acá hay diferente cultura. Yo, si no me alimento bien, ¿puedo perder mi salvación? La alimentación forma parte de la salvación. Cuando tú aceptas a Cristo y vives de acuerdo a su palabra, Dios te va a llevar a cambiar tus hábitos. Dios va a ayudarte a cambiar. Pero tú también tienes que poner ahí tu parte para conocer la palabra y comprometerte con la verdad. Nadie es salvo por la comida, somos salvos por la gracia de Jesús. Pero vuelvo al concepto, la gracia nos transforma. La gracia que no me transforma, no me salva. Si la gracia no me puede transformar, tampoco me puede salvar. Yo soy salvo por la gracia, no por la comida. Pero la alimentación forma parte de la transformación de lo que Dios hace en mi vida. ¿Correcto? Muy bien. Otro texto mal interpretado. Vamos a Marcos capítulo 7. Ese es un texto. Yo ya conversé con varias personas. Pastor, y la Biblia dice, Marcos 7, 18. ¿Qué dice Marcos 7, 18? Dice así: también les dijo: todos vosotros estáis así sin entender, no entendéis que todo lo que entra no contamina. ¿Ustedes escucharon ese texto? Todo lo que entra no contamina. Así que venga de todo. Nuevamente, no leen el contexto. ¿Por qué no leemos el versículo 2? Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan, ¿qué estaban comiendo? ¿Carne? No, ¿qué estaban comiendo? Pan. ¿Correcto? La discusión aquí no es qué carne comer, sino estaban comiendo pan. ¿Cuál es el problema? Con manos sucias, no estaban lavadas.
les condenaban. Los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición, no se lavan o no comen sin lavarse las manos. Y Jesús allí les dice: ustedes guardan mandamientos de hombres, etcétera, etcétera. Versículo 8, dejan el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el problema? ¿Comer carne? No. ¿Cómo comer el pan? ¿Lavado las manos o sin lavar? Entonces le dice: ¿cómo es que ustedes están obedeciendo más tradiciones? ¿Cuál es el problema si ellos se comen sin lavar? Déjenlos. Lo que Dios limpió, o no dice lo que Dios limpió, lo que entra por la boca no contamina. No está hablando de que Jesús está permitiendo que todo hay que comer, sino que no hay diferencia si comes con manos lavadas o manos sin lavar. La discusión no es carne, es pan. ¿Se dan cuenta que hay que leer el texto en su contexto? Y aquí hay otros elementos. No se está discutiendo el tipo de comida, sino la forma como es comida. No era cuestión bíblica, sino una tradición de los ancianos. No habla de carne, sino de pan. Y es más, ¿ustedes saben que hasta ahora los judíos no comen nada inmundo? ¿Ustedes ya fueron de viaje al lado de un judío? El judío, antes de viajar en un avión, él se asegura que el alimento que le van a dar sea alimento kosher. Hasta hoy, entonces, ningún judío hasta ahora come lo que es inmundo. ¿Cómo es que Jesús ahí va a permitir? No, Jesús está, ¿qué cosa está limpiando? Aquel que come con manos limpias o sin lavarse las manos. Por eso Jesús dice: lo que entra no contamina. Más bien preocúpense lo que hay dentro. ¿Qué cosas son las malas intenciones, etcétera, etcétera? Hay que leer en su contexto. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más prohíbe la Biblia? Miren Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Dice así: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ella hierra no es sabio. Ustedes sabían que el alcohol mata neuronas, ¿verdad? El alcohol destruye no solo el bolsillo, la economía, destruye la salud, destruye completamente, destruye la vida. Vamos a Proverbios 23, versículo 29. Miren lo que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? Versículo 30. Para los que se detienen en el vino. Y él sigue describiendo los ojos morados. ¿Para qué? Dice, el vino, miren lo que hace, versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, mas al fin, como la serpiente morderá y como el áspid dará dolor. No entres. Y si tú estás acostumbrado a beber vino, Dios te puede transformar. Conozco tantas personas en el vicio del licor, de la cerveza, del alcohol, que son libres. Conozco ex drogadictos, ex alcohólicos. No hay vicio que Dios no pueda libertarte. Dios puede cambiar tu gusto. Yo encontré una persona que me decía: pastor, no entiendo hoy cómo antes me gustaba el alcohol, cada vez que hoy huelo el alcohol me da asco. ¿Cómo ocurre ese cambio? Solo Dios lo puede hacer. Tú no puedes hacer eso con tus propias fuerzas. Así que quita ese licor que está allí en tu refrigeradora, rompe, quiebra esa cajetilla de cigarros. Está acabando con tu vida, con tu salud. ¿Quién es el beneficiado si obedeces la palabra de Dios? Tú vas a tener mejor calidad de vida, porque eso es el Evangelio. El Evangelio viene para cambiar tu vida y para darte calidad de vida en el presente y promesa de vida eterna en el futuro. Eso es lo que hace el Evangelio. Éxodo 15, 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren, ¿cuál es el mayor milagro que Dios hace? No es un milagro de curación. A mí me preocupa mucho cuando una persona dice: estoy enfermo, voy que Dios haga un milagro y Dios me cura. Dios no es cómplice de mi desobediencia. Así que yo voy a desobedecer lo que quiero, finalmente Dios me cura. No, espera un momento. La Biblia habla más que de curación, de prevención. ¿Cuál es el mayor milagro? Transformar tu paladar, transformar tus hábitos. Ese es el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida. Dios no es cómplice de mis malos hábitos.
Entonces, ¿qué cosa es lo que yo debo pedir a Dios? Cambia mis hábitos. Ese es un milagro que Dios puede hacer. Entonces, el milagro de la curación comienza ¿por dónde? Por la prevención. ¿Correcto? Ahora, Dios dejó 8 remedios naturales. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, para que nosotros podamos tener buena salud. Al ser remedios naturales, no cuestan. Y al no costar, podemos evitar cuántas consultas al médico. Para poder aprenderlo mejor, está en una palabra: adelante. A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de aire puro, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Si tú practicas la mitad, no está bien. ¿De qué sirve que tú puedas dormir temprano, beber agua, hacer ejercicio, pero no tienes esperanza? Vas a quedar enfermo mentalmente. ¿De qué sirve que tengas esperanza, temperancia y nutrición cuando no bebes agua, no descansas, no descansas temprano? Ustedes saben cuán importante es el sueño en nuestra salud. Pero vivimos en una generación que está acostumbrada a dormir tarde y levantarse tarde. Por eso es que no hay tiempo para Dios, pues. No hay tiempo. No, es que en la mañana no puedo levantarme. ¿Por qué? Porque te acuestas tarde. Y tú sabes qué sustancias Dios creó para que en determinadas horas salieran para poder restaurarnos. Y nosotros estamos destruyendo la salud. Si nosotros bebiésemos agua todos los días, tuviésemos una piel más radiante, hiciéramos ejercicio, evitaríamos enfermedades, nos expusiéramos a la luz del sol, de ahí viene la vitamina D. Si nosotros fuéramos temperantes, ¿qué significa temperantes? De lo bueno poco, de lo malo nada. Eso es temperancia. Y sobre todo esperanza, que es la confianza en Dios. Si nosotros practicásemos todo eso en la vida, tendríamos como recompensa buena salud. ¿Cuál es el deseo de Dios? 3 Juan 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere. Pero que tengas salud así como prosperas tu alma. Tú ya te diste cuenta que cuando estás enfermo no importa los títulos que tengas. Cuando estás enfermo no importa las cosas que tengas en la casa. Estás enfermo, no quieres nada. Y Dios te dice, yo quiero que prosperes en todo. No descuides tu salud. Hay gente que descuida su salud por tener cosas. Para recuperar la salud tiene que vender todas las cosas. Hay que cuidar la salud. El Evangelio, la Biblia, tiene que cambiar todos nuestros hábitos, incluyendo nuestra alimentación. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es vida en abundancia? Respetar los principios de salud. Amigos, en el jardín del Edén habían 2 árboles. Uno de ellos fue el árbol de la vida. Cuando entró el pecado, nunca más tuvimos derecho a ese árbol. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino para recuperar todo lo que el pecado nos quitó. Perdimos un hogar, perdimos el árbol de la vida. Cuando vamos a Génesis capítulo 20, 21 en adelante, encontramos no una creación, sino una restauración. En Génesis capítulo 3 se abre un paréntesis y en Génesis 21 se cierra el paréntesis. Todo lo que el pecado nos quitó, Cristo nos devolvió. Cuando vamos a Apocalipsis 21 dice que allí en el cielo encontraremos nuevamente el árbol de la vida. Porque fuimos creados para vivir bien y eternamente. Un día, todos nosotros tendremos que llegar a este lugar. Nuestro mayor sueño no son logros terrenales. Con esto no quiero decir que tú no te preocupes por estudiar, no. Estudia, progresa, tú tienes que esforzarte, tienes que alcanzar. Pero de nada sirve todos los logros si te pierdes del cielo. De nada sirve. Entonces empieza a analizar tu vida, porque un día este es el lugar que Dios preparó para nosotros. Una eternidad junto a Él. Entonces, yo quiero leer con ustedes el último texto de esta temporada. Y voy a leer el libro de Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quiénes entrarán allá?